Quien no gana dinero es realmente porque es un vago o no le echa cojones. La gente en España en muchos aspectos es muy ignorante. Yo cuando vuelvo a España por lo general veo mucha escasez, mucha negatividad. Si eres ambicioso pero eres vago, tranquilo, porque este vídeo es para ti. Yo también estuve ahí. De hecho, llevo emprendiendo 7 o 8 años ya. He vendido más de 30 millones de dólares en Amazon FBA, pero también he tenido épocas donde me sentía súper abrumado. Notaba que no me daba tiempo a hacer nada, notaba que llegaba el final del día y no había hecho nada de mi lista de tareas. Así que en este vídeo, con mi gran amigo Dominic, te vamos a dar las claves para que tú también puedas ser productivo y dejar de ser un vago. Pero bueno, él es Dominic, él también es un vendedor súper exitoso de Amazon, también vende muchos millones y le tenemos aquí porque él también es súper loco de la productividad, del biohacking, entonces quién mejor que él, ¿no?, para contarnos hoy un montón de cosas para que tú, si eres ambicioso y quieres conseguir cosas en la vida, pero notas que eres un vago, o sea, realmente algo te está fallando. Entonces, Dominic. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y efectivamente yo llevo muchos años emprendiendo. Empecé aproximadamente a los 16 años y principalmente me dedico, como comentaba Pablo, a la industria del e-commerce. Y bueno, vamos a hablar un poquito de las claves para ser más productivo y tener un alto rendimiento, diría. Vale, yo lo primero que quería hablar, probablemente no seas vago, simplemente es que estás saturada, ¿no?, de tantos inputs que tenemos hoy en día. O sea, hoy en día la gente está con Instagram, está con 1000 cosas. Tú mismo me dices a mí, ¿no?, que a veces vivo como con muchísimos inputs, que tengo que bajar un par de marchas. Pero eso, o sea, yo creo que la gente no es vaga en sí, o sea, obviamente hay vagos en todos lados, pero la gente está como nublada mentalmente porque tiene demasiado, como digo, inputs, demasiadas cosas en la cabeza, entonces a veces tiene que saber parar, ¿no? Entonces, bueno, quería saber, Dominic, tú qué piensas de esto, también un poco cómo se ve un día en tu vida para que nos puedas orientar. Vale, muy bueno. Yo creo que al final cada persona tiene que adaptarse o crear, como yo digo, su protocolo. Yo en mi caso funciono muy bien a nivel de rutinas y sobre todo dando, diría, el 100% de mí mismo. Entonces, digamos que un día en mi vida es, me levanto sin alarma, duermo en un colchón bueno, eso es muy importante, dormir bien. Lo primero que hago es ver luz solar, luego me lavo los dientes y luego tomo mi vaso de agua con electrolitos. Mientras tomo mi vaso de agua con electrolitos, lo que hago es leer Diario para Estoicos y tomar el sol durante 10-15 minutos aproximadamente. Un punto muy importante es no ver el teléfono hasta que acabes un poquito esa rutina, diría, de claridad por la mañana. En mi caso, eso es lo que yo hago. Eso es una cosa que ahora Dominic y yo llevamos como, no sé, 2 semanas juntos aquí en Medellín y había una cosa que a mí me costaba una barbaridad, que es el tema del móvil, del teléfono. Yo siempre, según me levantaba, lo primero que hacía era coger el móvil, ver las notificaciones, ver qué había pasado con el negocio y todo. Y el otro día Dominic me dice, ¿qué coño haces con el móvil ahí, no? Que, no sé, estaba yo leyendo ahí un libro de estoicismo, no sé qué, y me dices, ¿qué haces con el móvil tal? O sea, no puedes hacer eso. Me parece un hábito brutal y yo creo que la gente está súper obsesa, ¿no?, con el móvil, súper enganchada. Entonces me parece algo, o sea, yo desde que lo he implementado hace, ¿qué?, una semana, he notado un gran cambio. O sea, te sientes como con mucha más paz, ¿no?, cuando te levantas y empiezas el día ya ganando, como dicen. Sí, 100%, ¿no? Al final, si tú te levantas, me imagino que mucha gente de manera automática lo primero que hace es abrir el móvil, notificaciones de WhatsApp, Instagram o lo que sea. En mi caso, pues notificaciones del trabajo, problemas. Entonces, creo que es muy importante tener ese protocolo o rutina de tu mañana, hagas lo que hagas, pero sobre todo tener claridad. Y luego ya, como digo yo, empezar la batalla. En mi caso es sentarme en el ordenador y empezar a trabajar y dar el máximo. Entonces, eso sería un poquito como mi inicio de mañana, que nada, pueden ser 20-30 minutos y luego también, después de tomar el sol y demás, estiro, ¿vale? Creo que es un hábito, bueno, muy simple el estirar 10-15 minutos todo el cuerpo y es muy bueno para la circulación. Y luego obviamente pues desayuno, si hace sol nado, ¿vale? Siempre nado si hace sol, que se me olvidaba, y si no, no nado y ya me pongo a desayunar y luego trabajar. Entonces eso sería un poquito como mi protocolo de mañana. Y justo cuando estoy desayunando, ahí sí que ya miro el móvil y veo igual un poquito de, por lo general, shorts de alto valor de algún canal para ver esas pepitas y no tener que devorarme pues un podcast completo, por ejemplo. Tío, lo que me encanta de ti sobre todo es que todas las mañanas dices, vamos a la batalla, vamos a la guerra, ¿no? Para ti todos los días son como una guerra, ¿no? Como una batalla. Dices, voy a matar aquí y no desperdicias ni un día. Te da igual que sea lunes, martes, domingo, es como todos los días vas a matar. Eso me parece brutal. Sí, realmente yo lo veo así, ¿no? Tú el otro día me preguntabas,
pero esto que lo haces de lunes a viernes o de lunes a domingo. Y como dije al principio, al final creo que cada uno tiene que buscar su equilibrio y tener su protocolo. Yo como me siento bien es intentando operar al 100%, si no, no me siento bien. Entonces tú me preguntabas, pero si te acuestas a las 3 de la mañana, ¿lo haces? Pues obviamente si ya estás muy desequilibrado, pues igual ya no lo haces. Pero yo para sentirme bien intento hacerlo siempre todo de manera equilibrada. Bueno, y volviendo al tema un poco del vídeo, o sea, ¿tú qué piensas de la gente que es ambiciosa realmente, que quiere conseguir cosas en la vida, ¿no? que tiene sus objetivos, que se quiere comer el mundo, pero es típica gente, ¿no? Que, bueno, se les puede llamar tontos motivados, ¿no? Que es como gente que sí, que quiere hacer un montón de cosas y tal, pero al final no hace nada. O sea, ¿por qué crees que les pasa esto? ¿Realmente es porque son vagos? ¿Por qué? Yo creo que el principal problema de la gente es que no ejecuta, devora mucha información. Hoy en día no es como antaño, ¿no? Que acceder a esa información era más complicado, ¿no? Hoy en día, digamos que cualquier persona está vendiendo su información en cualquier tipo de formato. Entonces yo creo que el problema no es llegar ahí, sino el ejecutar. Mucha gente compra cursos, o yo que sé, va a la universidad o lo que sea, pero no ejecuta. Entonces creo que el problema realmente es eso. Sí, por ejemplo, o sea, yo en mi caso, para mi empresa, para mi marca de Amazon, lo que hago es, para no abrumarme con tanta información y tantas cosas, es como tener como todo súper estructurado, ¿no? Tengo todo en el calendario, utilizo calendario, entonces tengo ahí como todo mi día súper estructurado y sé lo que voy a hacer. Y también utilizo pues otros programas como Asana, donde tengo todas las tareas, exactamente sé qué tengo que hacer en el día de mañana, cualquier día, y de esa manera no me abrumo. Pero, por ejemplo, si tienes, no sé, 20 tareas en tu to-do list, como en tu lista, y luego pues no priorizas, no te da tiempo, pues acabas frustrado, pasan los días y es lo mismo de siempre. Entonces, no sé, para mí ha sido un game changer, y sobre todo otra cosa que me parece brutal es el time blocking, ¿sabes? El tema de, pues tienes tu calendario y bloqueas tiempo para hacer determinadas tareas. Si tú dices, mañana quiero, no sé, grabar un vídeo, en este caso, ¿vale? Pues dices, más o menos me va a tomar 2 horas, pues bloqueo en mi calendario esas 2 horas justo para hacer eso. Porque tú puedes decir, o sea, tú puedes tener 10 tareas en tu Asana o en tu gestor de tareas, y claro, si no le asignas tiempo a esas tareas, al final puede ser que acabes sin hacerlas, ¿no? Entonces me parece brutal. ¿Tú haces algo parecido? Sí, yo la verdad que todo mi equipo traquea el tiempo y al final de mes sacamos un reporte para ver realmente a dónde se va el tiempo y cómo podemos optimizar y mejorar. Yo en mi caso personal no traqueaba mi tiempo y hasta hace un mes aproximadamente lo empecé a traquear, y sobre todo para ser más productivo y más estratégico, que es un poco lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, enfocarse en tareas que muevan el barco y no que lo mantengan. Entonces, bueno, cada uno, no sé, creo que tiene que amoldarse a su estilo de persona, como estoy comentando, pero sí que es muy importante cómo estructurarse, ¿no? Yo también tengo como mi protocolo de mañana. Entro a trabajar, hago pum, 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 y luego ya sigo con el resto de tareas. Tío, lo que me parece brutal es lo de traquear el tiempo. O sea, yo llevo traqueando mi tiempo ya como, no sé, 4 años o así, desde que me volví loco con esto de sistematizar y delegar todo. Pero me parece, o sea, una actividad súper importante. O sea, la gente puede pensar que es una tontería, que es un aburrimiento estar traqueando tu tiempo, y sí, al principio cuesta tener que estar dando al timer ahí que se encienda, pero al final es brutal porque te das cuenta a final de mes, o no sé, tú si haces auditorías de tu tiempo o de tu equipo, pero te das cuenta de en qué estás gastando tu tiempo. Yo, por ejemplo, me di cuenta que estaba gastando un montón de tiempo en tonterías como, no sé, chequear el email, responder al equipo, como cosas como demasiado administrativas, ¿sabes? Entonces te da un montón de información para saber dónde necesitas poner tu tiempo, y también si estás haciendo tareas de bajo valor, poder delegarlas, ¿sabes? Y poder contratar a un tipo de persona que necesitas. Vale, volviendo un poquito al plano más así, digamos, de gente que está empezando, emprendedores pequeñitos. Yo cuando empecé recuerdo que fui súper radical. O sea, eliminé todo lo que no me hacía avanzar rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, tengo mi Instagram, lo podéis ir a ver, y sigo a muy poquitas personas y los tengo todos bloqueados y silenciados. ¿Por qué? Porque no quiero, aunque sean personas muy cercanas a mí o amigos o gente interesante, no quiero quemar tiempo en esas cosas. También tengo, creo que son 10 minutos al día en Instagram o Twitter o YouTube o lo que sea. Creo que es muy importante también quitarse de esos inputs digitales, porque haces scroll, 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 y lo único que haces es perder tu tiempo y al final se te va la vida porque pasan los años. Sí, total, al final la gente está súper adicta a la dopamina barata, ¿no? que decimos, y sí, o sea, para mí de las cosas más importantes es dejar un poco de lado las redes sociales, sobre todo,
dejar el móvil fuera, trabajar con el móvil en otro lado, no dormir con él, porque es de lo peor que puedes hacer. Y al final o sea, si tú te pones a mirar tu time use, o sea, ¿cómo se dice? Sí, el tiempo de uso. El tiempo de uso del móvil en cualquier iPhone, te darás cuenta, no sé, que usas el móvil a lo mejor 7 horas, 2 de TikTok, 2 de Instagram, y ahí se te va la vida. O sea, contabilizas eso en un año o en 10 años y es que se te ha ido, no sé, un montón de vida que podías haber implementado en hacer crecer un negocio, en enfocarte. Entonces, sobre todo si estás empezando, ¿no? Creo que lo más importante es enfocarte al principio, sobre todo, y dejar esas cosas de lado, porque es cuando más le tienes que dar con todo. Sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Diría ser un poquito radical y eliminar todo lo que no te haga avanzar, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé que tuve que eliminar prácticamente a todos mis amigos. No es que fueran malas personas ni nada, pero simplemente no estaban en mi mindset o en mi frecuencia. Entonces yo veía que si seguía ahí no iba por el buen camino. Entonces, desde mi punto de vista, si alguien quiere algo, tiene que dar el máximo, si no, no va a conseguirlo. Y otra cosa súper importante, creo, es saber decir que no, ¿no? Eliminar cosas de tu vida que no te hacen falta y tú te crees que son prioridad, ¿no? Pero imagínate que tienes 10 cosas, ¿no? Que hacer y las vas aplazando. Las vas aplazando porque no te da tiempo, no sé qué, no las ves tan importantes. Al final, ¿no? Como emprendedores, intentamos a veces hacer muchas cosas durante el día, no sé, no sabemos decir que no. Nos llega una oportunidad, sí, venga, para adelante, no sé qué. Creo que es súper importante eliminar cosas de tu vida, porque al final, no sé, o sea, mejor hacer una cosa bien cada día, ¿no? Y completarla, que intentar hacer 10, 20 y al final, no sé, acabar rayado, frustrado sin hacer nada. 100%, totalmente de acuerdo. De hecho, cuando estás iniciando en cualquier negocio, emprendimiento, lo más importante es tener foco. Por ejemplo, nosotros vendemos productos, primero empezamos con un producto, una vez lo hemos, puesto ahí arriba, vamos canibalizando o abriendo otros nichos, pero nos enfocamos en ser los mejores en eso. Entonces es muy importante también ser, diría, consecuente con lo que haces, ¿no? Yo veo muchas veces que muchos chavales, yo qué sé, quieren empezar e-commerce, luego les sale un anuncio y quieren empezar en trading, luego automatización de YouTube, no sé qué, y no se enfocan en una sola cosa. Cuando uno empieza tiene que poner el foco, como estás comentando. Sí. Sí, no, y hay muchos vendedores de Amazon incluso, ¿no? Que se desvían. O sea, ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento. Saben que tienen que lanzar más productos, optimizar sus productos, no sé qué. Pero hay veces que te llega uno, ¿no? Y te dice, no, me abro una tienda de Shopify. ¿Qué te parece si contrato esta agencia para no sé qué? Es como que quieren muchos inputs, ¿no? Quieren hacer de todo, pero no hacen lo que tienen que hacer y es la puta clave. O sea, yo eso lo veo bien, pero una vez ya tienes estructura, equipo y puedes abrir líneas de negocio paralelas. Pero cuando estás empezando, y este vídeo creo que va enfocado en eso, en principiantes, tienes que dominar la habilidad y luego ya crear sistemas, procesos y equipo. Gente de alto valor que pueda llevar todo eso y pasar a lo siguiente. Pero sobre todo, que vuelvo y me repito, ¿no? Tener mucho foco al principio. Quiero que me cuentes un poco cómo ves el tema de la gente que te rodeas, ¿no? De las 5 personas que te rodeas, si para ti es un mito o realmente es importante. Y un poco también el tema de la ciudad o el país donde vives, si crees que influye tanto en ser vago, no ser vago, conseguir tus objetivos y todo eso. Muy buena pregunta. Creo que es súper clave para poder crecer estar en un entorno que te impulse. Por ejemplo, vas a Miami y yo que sé, ves coches deportivos como si fuera un Renault o yo que sé, o un utilitario en España. Entonces eso te impulsa a ser mejor, ¿no? O vibras en un nivel alto, ¿no? Porque ves que hay abundancia. Yo cuando vuelvo a España, por lo general, veo mucha escasez, mucha negatividad. Obviamente no veo noticias, no escucho la radio, ni nada de eso, pero es como que entras como una vibración hacia abajo. Entonces creo que tener un buen entorno es súper clave para poder crecer. Entonces si eres por ejemplo una persona joven y te lo estás pensando, échale cojones y múdate a otro país o haz lo que sea, pero sal de ese entorno igual negativo, porque yo muchas veces lo he hablado con emprendedores y dicen es que mis padres no me apoyan, mis amigos no me apoyan. Pues tienes que hacer lo que sea, pero para poder seguir tu camino, aunque sea difícil. ¿Tú qué opinas de la gente que dice no, yo me quedo en España porque en España, como en España en ningún sitio, es mi país, no sé qué, no sé cuántos? O sea, tú que te has ido de España hace 4 años, yo hace 6, o sea, ¿qué opinas? Bueno, yo cada vez lo valoro más, ¿no? Cuando llevas tiempo fuera de España y lo ves en retrospectiva, dices, wow, España es un país que lo tiene todo, pero le faltan muchas cosas. Bueno, yo pienso que la gente en España, en muchos aspectos, aunque son igual un poquito fuertes, es muy ignorante. Por ejemplo, nosotros principalmente nos movemos por Latinoamérica y yo creo que siempre las personas en España, ¿no? Piensan Latinoamérica, no
sé, delincuencia, muertes o poca seguridad y demás. Y si te mueves en buenos entornos, en buenas zonas, obviamente también hay zonas malas y es súper seguro. Entonces, no sé, yo creo que hay que abrir un poquito la mente, viajar y luego opinar. Pero el mundo es muy grande y hay muchas oportunidades. Sí, es una locura, o sea, lo que con la globalización, todo el después, o sea, con todo lo de nómadas digitales, ¿no? Que todo el mundo ya trabaja remoto y todo eso, o sea, se han creado como ciudades en el mundo, ¿no? Que son una locura. Y Medellín, a mí me ha sorprendido una barbaridad, o sea, aquí la de emprendedores que hay, o sea, he conocido más emprendedores en este mes o 2 meses que en toda mi vida, yo creo, o sea, es una locura. Y no emprendedorcillos que tienen su business y facturan, no sé, 6 cifras al año y todo. O sea, emprendedores gordos de 7, 8, 9, 10 cifras de Estados Unidos, Silicon Valley, no sé qué. O sea, me parece súper increíble. Y Miami obviamente está brutal, ¿no? Es el paraíso para negocios digitales, eventos. Pero sí, creo que es importante, ¿no? Al final el entorno. O sea, yo cuando, por ejemplo, me junto contigo o con otros emprendedores y tenemos una cena, una conversación interesante, acabas, no sé, sales de ahí que te quieres comer el mundo, ¿no? Te dura la motivación unos días, quieres hacer 1000 cosas. Entonces sí, yo le diría a la gente que si tienen un círculo de vagos, de amigos vagos y de gente vaga, que intenten o se alejen un poco y estén solos, que al final no es malo, o que busquen gente un poco similar a ellas para que puedan impulsarse. Que sí, que uno mismo te puedes impulsar, puedes ver podcasts de motivación y tal, pero al final la gente que te rodea es importante. Sí, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Al final es la media de las 5 personas que te rodean, que habréis escuchado muchas veces esa frase. Entonces, si tú quieres, no sé, dedicarte a Amazon, intenta juntarte con vendedores ya exitosos, ¿no? Si tú quieres ser, no sé, rockero, pues júntate con gente que le gusta el rock. Pero es así, ¿no? Al final tienes que tener un buen círculo para poder prosperar. Vale, vamos a ver ahora un poco el tema de la energía, ¿no? Y el momentum. Es súper importante, ¿no? Tener energía en el día a día, y hay mucha gente que puede creer que son vagos, pero realmente lo que les falta es energía. ¿Por qué les falta energía? Porque no hacen ejercicio, porque no se cuidan, porque no comen sano. Entonces aquí yo diría, súper importante hacer ejercicio todos los días, o sea, al menos 5 días a la semana diría, sudar, quemar, o sea, eso te sube un montón como la vibra, ¿no? Te deja como súper motivado para el resto del día, empiezas ya ganando, empiezas con una victoria. Comer sano me parece súper importante, o sea, aquí yo por ejemplo compro todo orgánico, básicamente que me lo traen de una granja y todo eso, y al final eso se nota, o sea, si tú estás comiendo comida procesada, fast food, eso al final lo notas en tu energía, te levantas ya cansado por la mañana. Y bueno, yo sé que tú hacemos prácticamente lo mismo, ¿no? De tema de biohacking y tal, algunas cosas un poco diferentes, pero sí, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, somos un poquito frikis o nos picamos con eso. A ver, cuéntales un poquito sobre la Whoop, por ejemplo. Ah, sí, tenemos esto que es una Whoop, se llama, que bueno, es una pulsera que utilizan un montón de deportistas, Cristiano Ronaldo y todos estos, y es brutal, porque, o sea, yo me he convertido en un friki de esto porque te dice todo de ti, o sea, el sueño sobre todo, cómo duermes, tu estrés, tu respiración, tu corazón, todo, cómo funciona. Entonces es como un juego al final, ¿no? Te levantas y corres al móvil a ver qué score, qué puntuación tienes, o sea, es game changer total. Domi, yo me acuerdo que tú me has contado que, por ejemplo, te has tirado una semana sin salir de tu apartamento, trabajando como un loco, súper obseso, o sea, prácticamente sin ver la luz solar, o sea, sin ver la luz del día, ¿no? Físicamente en la calle, o sea, sin salir a la calle, básicamente. ¿Eso por qué? O sea, te has tirado tantos días trabajando, obsesionado, ¿cómo haces para hacer eso? O sea, yo creo que no podría. Eso tienes razón, sí que me han pasado semanas que he estado en el apartamento sin salir durante una semana, pero al final vuelvo a lo del principio, creo que lo ideal es tener un equilibrio e ir aprendiendo. Es fundamental hacer deporte para sentirse bien, no solo físicamente, sino mentalmente, y trabajar mejor, tener mejores conversaciones con tus familiares, no sé, estar en alta frecuencia. 100% hacer ejercicio es fundamental. O sea, no por trabajar más o estar más horas en el ordenador vas a ser más productivo y vas a rendir mejor. Entonces, tener ese equilibrio es fundamental. También lo que estabas comentando, ¿no? Para nosotros ya es normal, pero compramos todo orgánico, buen pescado de mar, buena carne de pasto, todo tipo de cosas que igual para otra persona, pues no sé, compran el súper normal, pero nosotros ya es como el día a día, diría. ¿No te pasa que hay veces que, no sé, llevas desde las 8 de la mañana trabajando, son las 6 de la tarde,
y estás ya reventado, o sea, que no puedes más y estás como ya, no puedo más y no eres nada productivo. ¿No te pasa que, o sea, a mí hay días, por ejemplo, que digo, tengo 3 horas para trabajar porque tengo algo que hacer por la tarde, tengo, no sé, un evento, cualquier historia, y me rinde más sabiendo que tengo solo 3 horas en el día para hacer algo que si tengo todo el día plácidamente? Sí, 100%. No recuerdo cómo se llamaba eso. Ley de Parkinson. Sí, era ley del Parkinson y es como ponerse tiempos ahí. A mí me pasa mucho que es como que me tengo que ir de casa o tengo que hacer una tarea y es como que aprieto y la saco rápido. Entonces ponerse esos tiempos justo, ¿no?, para hacer una tarea está bien para darle más caña. Y bueno, un pequeño tip que hago yo suelo trabajar como de 9 a 3, a las 3 como, 3 a 3 y media como, de 3 y media a 4 ando para bajar la comida y luego como de 4 a 5 tomo una siesta. Y eso me sirve como para resetear la mente. ¿Por qué? Porque quedo muy quemado de la mañana, entonces tomo una pequeña siesta y luego ya no opero al 100% como estaría por la mañana, pero tengo mucha más lucidez y puedo seguir trabajando durante el resto del día o voy un poquito al gimnasio o lo que sea. Sí, a ver, aquí hay muchas teorías, ¿no? Hay gente que dice que la siesta es una mierda, que es de vagos. Yo he tenido mis épocas. Ha habido épocas que no perdonaba la siesta y ha habido épocas que digo, no, o sea, tengo que rendir full y no quiero siesta. Pero sí, o sea, esto al final es un poco depende de cada uno. Yo, por ejemplo, me gusta entrenar por la mañana, a las 11 de la mañana, hacer CrossFit, porque noto que como que me reseteo la mente, ¿sabes? Que si entrenar a lo mejor a primera hora de la mañana o por la tarde, ¿sabes? Como que me gusta que es como un parón, es como tu siesta más o menos. Pero sí, al final aquí es cada uno hacer lo que le funcione más y sobre todo que no hagan el vago, ¿no? O sea, que entrenen porque eso les va a ayudar, que hagan lo que tienen que hacer, que si tienen 10 cosas para hacer durante el día, que escojan la cosa más importante y hagan eso lo primero, que no se pongan a responder emails o a hacer cosas de relleno, ¿no? Durante el día para sentirse como con la dopamina de darle al check de la tarea de que la he completado. Sí, 100%. Al final, y ya diría para cerrar este punto, recomendaría aprender una habilidad, lo que sea que te guste, e intentar ser el mejor. Y si tú sigues, yo siempre pongo el mismo ejemplo, si tú estás gordito y vas al gimnasio todos los días, sí o sí vas a acabar adelgazando. Entonces, si tú quieres aprender marca personal o cómo vender en Amazon y sigues todos los días, al final, desde mi punto de vista, por estadística, vas a acabar teniendo éxito. ¿Tú crees que la gente que está gorda y la gente que es pobre es por su culpa? Yo creo que hoy en día, como comentábamos al principio, la información está muy abierta. Entonces, quien no gana dinero es realmente porque es un vago o no le echa cojones o como lo quieras decir. Porque en YouTube hay un montón de información gratis y si no, pagas un curso, lo financias y empiezas poco a poco. Entonces, creo que quien se proponga algo lo puede conseguir. Sí, pero están los que dicen, ay, no, es que mi familia, no sé qué, no tengo dinero, tal cual, o mi constitución, que me hace ser gordo y no sé qué. Al final eso son excusas y tienen que hacer un poco de trabajo interno y ponerse a trabajar. Lo que sea, pero... O sea, pongo un ejemplo directo mío. Yo siempre he querido que mi hermano sea como yo y siempre le he dicho, dale caña, dale caña, dale caña. Y he estado muy frustrado. Al final me he dado cuenta que por mucho que yo le intente inculcar ciertos valores, principios o trabajo, hasta que él no despierte, yo no puedo hacer nada. Entonces, yo te puedo dar toda la información, te puedo estar ahí encima y demás, que si tú no tomas acción, que yo es el principal problema que veo en las personas, no vas a conseguir nada, esa es la realidad. Vale, y luego hay gente que, bueno, me incluyo, que somos súper perfeccionistas en la vida. O sea, a mí me cuesta mucho arrancar en muchas cosas. O sea, por ejemplo, crear un vídeo, pues como que lo tengo que tener todo muy bien estructurado y no lo hago hasta que lo tengo todo súper bien, ¿no? Pero hay veces que es mucho mejor hacer lo que dicen acción masiva imperfecta, ¿no? Que es darle y tirarte a la piscina y luego ya ir corrigiendo sobre la marcha. ¿Tú qué dices de eso? O sea, ¿te ha funcionado más ser perfeccionista, esperar al momento perfecto para hacer algo o darle con todo desde el día 1 como sea? Es muy buena pregunta esa, porque diría que eso lo he aprendido de ti y también lo he vivido en carne propia. Yo recuerdo cuando empecé que quería tener como todo perfecto. Mi primera página web era como hasta que no esté clavada, no se lanza, y al final nunca acabó lanzándose por este motivo. Y muchas veces lo hablamos entre tú y yo, que es como vemos algo y es ya al día siguiente ejecución, o a la hora siguiente ejecución, que muchas veces tú eso me lo has dicho. Entonces creo que la clave hoy en día, como el mundo va tan rápido, es si tienes una idea o... Por ejemplo, estos días hemos estado con un amigo de contenido viral. Si tú ves una pieza de contenido viral, tienes que intentar replicarla rápido a ver si te funciona a ti. Entonces creo que hoy en día es muy
importante la velocidad en las empresas. O sea, sí, por ejemplo, imagínate, vemos un vídeo que nos gusta, ¿no? Y decir, lo sacamos mañana, ya, o sea, no hay más opción. Y por huevos se saca mañana. O sea, cosas así. Y hay gente que entra en lo que dicen, ¿no? El análisis parálisis. En nuestro negocio en Amazon es brutal. O sea, que se tiran a lo mejor meses buscando productos y hasta que no encuentran el producto perfecto no lo lanzan. Y al final el producto perfecto no existe. O sea, el momento perfecto no existe en la vida para nada, ¿no? O sea, al final hay que tírate, échale huevos y, tío, si te equivocas, pues ya está, vuelves a empezar o no sé. Sí, yo por ejemplo he dado coaching a más de 100 personas y de esas 100 personas, aun teniendo una super formación y luego una persona que ya ha recorrido ese camino y por decirlo así ha tenido éxito en la industria, el principal problema que detectaba es que no tomaban acción. O sea, las únicas personas que acabarían triunfando son las que ejecutaban. La mayoría se quedaban en eso, análisis por parálisis. Entonces hay que ejecutar, no esperes al momento perfecto porque nunca va a llegar. Es como otro ejemplo que no viene, no sé si a cuento, pero yo que sé, tú ves una chica que te gusta y por lo general igual te entra el cojone, ¿no? Porque dices tú, wow, esta es la que me gusta. Pero o vas a por ella o el de al lado igual te la coge. Entonces, o tienes cojones y vas rápido o nada, o lo perdiste, es que es así. Sí, hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Claro. Y si no atacas, viene el otro y ala, chao. Claro, y esto es lo mismo. Otro te coge la delantera y se acabó. Bueno, Dominic, pues gracias, tío. Yo creo que va a ayudar bastante a la gente. Sobre todo eso, la gente que deje de ser vagos, que dejen el análisis parálisis, que se centren en lo que tienen que hacer porque realmente pueden cambiar su vida. O sea, cualquier persona puede cambiar su vida. Tú, yo, o sea, lo hemos visto con muchísima gente. No hay que ser aquí un súper listo ni súper inteligente. Entonces, nada, a darle con todo, a darle a full. Así que si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal porque voy a estar revelando todas las claves que me han hecho facturar más de 30 millones de dólares con mi negocio de Amazon FBA, además de un montón de vídeos de mindset, emprendimiento. Chao. Chao.